A mediados de la década de los 30, nuevas fuerzas habían entrado en juego. Y su presencia impedía el que pudiesen asegurarse la paz y la armonía en el mundo para evitar que se repitiese la horrible carnicería de 1914-18. La Liga de las Naciones seguía existiendo. Pero Japón se había retirado de ella tras haber invadido Manchuria en 1931. La Alemania de Hitler hizo lo mismo en 1933 y surgieron nuevos problemas para la Liga. La Italia de Benito Mussolini había cambiado mucho desde el final de la Gran Guerra. Ahora contaba con un gobierno más fuerte y, al menos aparentemente, su infraestructura nunca había estado tan bien organizada. La mafia había sido aplastada en el sur y Mussolini había hecho grandes esfuerzos para rehacer la economía del país. Pero Mussolini quería que Italia fuese una gran potencia. Molesto porque a Italia no se le hubiese permitido ampliar su imperio africano a costa de Alemania al final de la Gran Guerra, Mussolini estaba decidido a obtener una compensación por ello. Había puesto los ojos en Abisinia, ahora Etiopía. Italia ya había tratado de apoderarse de Abisinia en 1896, pero había sufrido una sangrienta derrota cerca del pueblo de Adowa. Italia ya tenía colonias en Eritrea, situada en la frontera norte de Abisinia y la Somalia italiana, y el plan inicial de Mussolini consistía en establecer relaciones amistosas con el fin de llegar a dominar Abisinia. Por ello, había apoyado la solicitud de Abisinia para unirse a la Liga de las Naciones, y en 1928 firmaba un tratado de amistad con Haile Selassie, el emperador abisinio. Este, sin embargo, también quería abrir su país a otras naciones, además de Italia, lo cual no era lo que Mussolini pretendía, por lo que cada vez estaba más convencido de que la única respuesta era la guerra. En diciembre de 1934 sus fuerzas provocaron un enfrentamiento con tropas abisinias en un oasis de la región de Ogaden, en el interior de Abisinia. Italia exigió una indemnización y empezó a reforzar sus tropas en Eritrea y en la Somalia italiana. El emperador Haile Selassie apeló en persona a la Liga de las Naciones sin que ésta le prestase demasiada atención, al estar mucho más preocupada por el rearme en Alemania. Ello animó a Mussolini a continuar con sus planes de invasión, y todavía se animó aún más cuando el ministro de Exteriores británico Anthony Eden, temeroso de que Italia abandonase la Liga, visitó Roma en junio del 35 y trató de hacer un pacto con Mussolini, en el que a cambio de la región de Ogaden, Italia permitiese un puerto abisinio en el Mar Rojo. Mussolini no pensaba cancelar sus planes y a principios de octubre del 35, al final de la temporada de lluvias, invadió desde Eritrea y la Somalia italiana. A pesar de las dificultades que ofrecía el terreno, las mal equipadas tropas abisinias no tuvieron muchas oportunidades frente al bien armado ejército italiano. Los abisinios no solo se enfrentaban a artillería moderna y tanques, sino también a una fuerza aérea que les acosaba constantemente, utilizando a veces incluso bombas de gas. La reacción de la Liga de las Naciones puso en evidencia su debilidad. Ni Gran Bretaña ni Francia estaban preparadas para desafiar militarmente a Mussolini, al ser sus fuerzas demasiado débiles. Bien es cierto que se impusieron sanciones económicas, pero estas no incluían el carbón y el petróleo, vitales para la guerra moderna. En cualquier caso, la medida no afectaba a países no miembros como Estados Unidos y Alemania. Por lo tanto, las sanciones tuvieron un efecto mínimo. Tras 6 meses de campaña, Abisinia fue totalmente invadida. Mussolini la proclamó colonia italiana. Haile Selassie había apelado a la Liga de las Naciones en vano y tanto él como su familia acabaron exiliándose en Gran Bretaña. La Liga de las Naciones había fracasado en sus esfuerzos por impedir la agresión y no era la primera vez.
La atención se concentró en España, donde en julio de 1936 y 2 meses después de que Mussolini conquistase Abisinia, estallaba la guerra civil. En 1923, y tras una serie de gobiernos débiles, el general Primo de Rivera había establecido una dictadura. Su gobierno duró 7 años y cayó a causa de la depresión. En 1931 llegó al poder un gobierno de izquierdas. Su primer objetivo fue la antigua monarquía española. El rey Alfonso XIII fue obligado a exiliarse y se creó una república. Se alternaron los gobiernos de derechas y de izquierdas, polarizando la opinión política. En las elecciones de febrero de 1936, los partidos de izquierda formaron el Frente Popular, derrotando a la derecha por escaso margen. La derecha incluía a la extremista Falange, fundada por el hijo de Primo de Rivera. La Falange fue prohibida, provocando violentos altercados callejeros entre la derecha y la izquierda. El programa de reforma del Frente Popular era modesto, pero las huelgas y los embargos oficiosos de tierras sembraron entre la derecha el temor de una inminente toma de poder por parte de los comunistas. Tan solo una revuelta armada evitaría la amenaza comunista, pensaban ciertos elementos del ejército español, sobre todo en el Marruecos español, donde las tropas habían luchado durante muchos años contra los RIF indígenas. El general Francisco Franco inició el alzamiento el 17 de julio de 1936. Algunas guarniciones en el continente también se sublevaron y el gobierno respondió solicitando voluntarios para defender la República. En Madrid y Barcelona las sublevaciones militares se aplastaron rápidamente. Ello dejó a los rebeldes nacionales en control del sudoeste, de algunos enclaves en la costa y partes del extremo sur, dejando a los republicanos con la mitad oriental de la península, incluyendo Madrid. Y estalló totalmente la guerra civil con todas las horribles atrocidades que este tipo de conflicto conlleva. Franco tenía que pasar a sus hombres al continente a través del estrecho de Gibraltar y pidió ayuda a los alemanes. Antes de que acabase julio, desembarcaban en el Marruecos español Junkers Ju-52 de Hitler. Mussolini también envió aviones. Pronto empezaron a llegar a España tropas alemanas e italianas. Al mismo tiempo, en Moscú, Comintern, la organización dedicada a exportar el comunismo, aceptó enviar soldados y dinero para apoyar la causa republicana. Gran Bretaña y Francia temían cada vez más que la contienda se extendiese convirtiéndose en una guerra europea. Adoptaron una política de no intervención, si bien la opinión del gobierno francés de izquierdas estaba muy dividida con respecto a dicha postura. Gran Bretaña y Francia establecieron contactos con Italia, Alemania y Portugal y llegaron a un acuerdo según el cual dichos países no intervendrían. Se estableció un comité internacional de no intervención que celebró su primera reunión en Londres a principios de septiembre. Sin embargo, Hitler y Mussolini, a pesar de haber pactado la no intervención, continuaban enviando cada vez más armas y hombres. Como resultado, Rusia advirtió que solo cumpliría el pacto de no intervención en la medida en que lo cumplían Italia y Alemania. En España, los nacionales, apoyados cada vez más por la aviación italiana y alemana, abrieron dos frentes. Partieron desde el norte para despejar los enclaves sitos en la costa noroeste. Al mismo tiempo, Franco avanzaba hacia el norte, rumbo a Madrid. Los republicanos construyeron a toda prisa defensas para proteger la ciudad. A finales de 1936, Madrid estaba envuelta en tres frentes y prácticamente sitiada. El gobierno republicano se había trasladado a Valencia y Alemania e Italia habían reconocido a Franco formalmente como el nuevo jefe de Estado. Hitler consideraba el conflicto como un laboratorio de pruebas para armamento.
En especial para la nueva división acorazada que estaba desarrollando y para los últimos modelos de la Luftwaffe, sobre todo el caza Messerschmitt Me-109 y el bombardero en picado Junkers Jo-87 Stuka. Mussolini, que acababa de conquistar Abisinia, estaba ansioso por exhibir el progreso militar italiano, con el fin de que Italia fuese considerada una potencia importante. Envió un gran número de tropas y más de 700 aviones para que se uniesen a la Legión Cóndor alemana. Imágenes como estas tomadas en Madrid asombraron al mundo, y el ataque aéreo sobre la población vasca de Guernica en abril del 37, que se saldó con 6.000 muertos, fue especialmente horrible. Estas operaciones también sirvieron para confirmar la creencia popular de que el bombardero estaba destinado a dominar la guerra en el futuro. El interés de Stalin en España era más oscuro. A pesar de que el Comintern le hubiese interesado apoyar activamente a un gobierno de izquierdas, Stalin se mostraba más preocupado por la ascensión del fascismo en Italia y del nazismo en Alemania. Confiaba en que las democracias occidentales lograrían contener la ascensión de estas fuerzas, y por otra parte tampoco quería enemistarse demasiado con ellas. De hecho, consideraba la Guerra Civil Española como un medio para mantener ocupados a italianos y alemanes mientras él continuaba mejorando y ampliando sus propias fuerzas armadas. Sin embargo, los rusos enviaron alrededor de 700 tanques y 1.500 aviones. El otro elemento extranjero que apoyaba a los republicanos eran las brigadas internacionales. A pesar de que sus gobiernos estaban decididos a mantenerse al margen de la guerra, muchos izquierdistas americanos, británicos, franceses y de otros países, incluyendo Alemania, acudieron a España para luchar como voluntarios, a menudo bajo los auspicios del Partido Comunista de sus respectivos países. Las brigadas internacionales combatieron con valentía en las afueras de Madrid y muchos de sus soldados murieron. En el bando nacional también combatieron voluntarios extranjeros, incluyendo una brigada católico-romana irlandesa, aunque su número no fue tan grande. A medida que la guerra avanzaba, se iba reduciendo cada vez más la zona dominada por los republicanos. Sus tropas lucharon con valor y dedicación, pero sus mandos y su sistema de control no eran tan eficaces como los de los nacionales, a pesar de que algunos elementos del ejército español se habían mantenido leales al gobierno. Ello suponía el que durante la batalla campal los ataques republicanos raramente tuvieran éxito. Los republicanos eran mejores en defensa y por ello la guerra duró tanto tiempo. Esto fue especialmente cierto en los combates que se libraron alrededor de Madrid, cuya defensa se convirtió en un símbolo de la resistencia de la izquierda contra las fuerzas franquistas. Las diferencias políticas dentro del bando republicano tampoco ayudaron. Mientras comunistas y socialistas deseaban acabar con el alzamiento mediante una completa derrota militar, los anarquistas y sindicalistas contemplaban la guerra como una revolución proletaria de masas. Los discursos de Dolores Ibarruri, la pasionaria, tal vez sirvieron para inspirar a aquellos que defendían Madrid y otros lugares, pero las fisuras en la alianza se hicieron tan grandes que en mayo del 37 hubo combates en Barcelona entre anarquistas y comunistas, y ello actuó en detrimento de la causa republicana. Además, los nacionales estaban cada vez mejor equipados que sus oponentes.
El Comité de No Intervención trató de bloquear las costas españolas con armadas italianas y alemanas cubriendo la costa este, la británica la sur y británicos y franceses cubriendo la costa norte. El bloqueo no fue efectivo, sobre todo porque los nacionales podían pasar suministros a través de Portugal y porque el bloqueo no se aplicaba al transporte aéreo. Y además, a partir de finales de noviembre del 37, Franco era lo suficientemente fuerte como para imponer su propio bloqueo marítimo. A finales de 1938 los republicanos estaban acorralados en dos zonas, una pequeña en el extremo noroeste con base en Barcelona y otra que se extendía desde Madrid, que continuaba resistiendo hacia el este y hasta la costa. Para entonces, los contingentes extranjeros, incluyendo las brigadas internacionales, habían abandonado España de acuerdo a un plan establecido por el Comité de No Intervención. Un número cada vez mayor de naciones estaba reconociendo el gobierno de Franco y sus tropas se agrupaban preparando la ofensiva final contra Madrid. Un número de refugiados cada vez mayor escapaba hacia Francia y en febrero del 39 el gobierno republicano cruzaba los Pirineos. A finales de marzo y tras casi 3 años de agotadores combates, Madrid acabó rindiéndose a Franco. Un mes más tarde, Franco declaraba el final de la guerra civil. Las heridas de la Guerra Civil Española tardarían mucho en cicatrizar, y el fracaso de franceses y británicos a la hora de llevar a cabo acciones positivas para impedir la participación exterior sirvió tan solo para alentar a Hitler y Mussolini y para desalentar a Stalin, quien ya no confiaba en la capacidad de dichos países para combatir el fascismo y el nazismo. La Liga de las Naciones tuvo poca incidencia en la Guerra Civil Española, mostrándose más preocupada por otra crisis simultánea que estaba teniendo lugar en el lejano oriente. Japón no tiene ambiciones territoriales en Manchuria ni intención de entrar en guerra con China. A pesar de estas palabras, Japón había invadido Manchuria y ahora tenía las miras puestas en la misma China. A mediados de la década de los 30, China estaba al borde de la guerra civil. Sus orígenes se remontan a la década de los 20, cuando un oficial del ejército chino, Chiang Kai-shek, inició un movimiento para acabar con la anarquía de los señores de la guerra, que había ido en aumento desde que China se convirtió en república en 1911 bajo Sun Yat-sen, al que vemos en estas imágenes. Yat-sen había muerto en 1925 dejando un vacío de poder. Chiang Kai-shek se alió con el Partido Comunista Chino, el cual estaba apoyado por Rusia. En 1926 avanzó desde el sur de China hacia Shanghái, el puerto principal en el que vivían grandes comunidades extranjeras a las que quería expulsar. Occidente envió rápidamente refuerzos para apoyar a sus pequeñas guarniciones en Shanghái. Al llegar a la ciudad empezaron a surgir divisiones en el gobierno. El Kuomintang y Chiang se volvió contra los comunistas. Ello sirvió para agravar los conflictos internos en China. Entonces los japoneses invadieron Manchuria, en parte porque pensaban que Chiang suponía una amenaza para sus territorios allí. La convirtieron en colonia y la llamaron Manchukuo e instalaron como regente a Henry Puyi, el último de los emperadores de la dinastía china Manchú. Mientras, Chiang Kai-shek, apoyado ahora por los intereses comerciales occidentales en China, continuaba su batalla con los comunistas. Estos estaban dirigidos por Mao Zedong, pero Chiang tuvo tanto éxito que en octubre de 1934 había conseguido reducir drásticamente el número de comunistas, los cuales se vieron obligados a emprender un viaje épico, posteriormente llamado la Larga Marcha. Los comunistas recorrieron unos 8.000 kilómetros hacia el oeste y luego hacia el norte, hasta las fortalezas de la provincia de Shanxi en el noroeste del país. Allí establecieron su refugio, pero seguían decididos a continuar la lucha.
Los gobiernos japoneses, cada vez más influenciados por oficiales nacionalistas del ejército, adoptaron una postura cada vez más enérgica con respecto a China. El comunismo, Rusia y China indujeron a Japón a firmar con la Alemania de Hitler el pacto anti-Comintern en noviembre del 36, al que se suscribió Italia un año más tarde. La tensión en China aumentaba y en julio del 37 hubo enfrentamientos entre tropas japonesas con la legación japonesa en Pekín y fuerzas chinas. Elementos del ejército Kwantung japonés atravesaron Manchukuo, internándose en el norte de China, y estalló la guerra. Los chinos fueron cogidos por sorpresa, pero una vez superada la confusión inicial, contraatacaron ferozmente. En los puertos chinos desembarcaron más tropas procedentes de Japón, y a finales de aquel año la mayor parte del norte de China y de la región costera se encontraban bajo control japonés. La crueldad que mostraron los japoneses para asegurar ciudades como Shanghái y en especial Nankín, cuyos habitantes padecieron atrocidades indescriptibles durante las 6 semanas posteriores a la caída de la ciudad, horrorizaron al mundo. Al igual que en la Guerra Civil Española, fueron los bombardeos japoneses sobre estas ciudades lo que más impactó al mundo. Especialmente Nankín, sede del gobierno de Chiang, y Shanghái sufrieron enormes daños y muchas bajas civiles. La batalla de Shanghái fue especialmente sangrienta. Ello se debió a que Chiang creía que cuanto más se resistiese, mayor era la probabilidad de que las democracias occidentales que tenían allí territorios acudiesen en su ayuda. Pero a pesar del horror que despertaban en Occidente las escenas de matanzas, Chiang no vio cumplidas sus expectativas y Shanghái cayó en noviembre de 1937. Nadie sabe cuántos chinos murieron durante los 3 meses que duró el asedio. Ni siquiera los ataques japoneses a buques americanos y británicos persuadieron a Occidente para actuar. El más notorio de estos ataques fue el hundimiento del cañonero americano Panay el 12 de diciembre de 1937. El presidente Roosevelt, encolerizado sobre todo por las 50 bajas, incluyendo 2 muertos, propuso un bloqueo naval sobre Japón, pero los británicos temían que ello condujese a la guerra. Sin embargo, los japoneses pidieron excusas. Por lo tanto, Chiang Kai-shek tuvo que combatir sin ayuda. Pero al haber firmado un pacto de no agresión con Rusia, los comunistas de Mao Zedong se pusieron de su parte. A pesar de ello, Japón continuó atacando despiadadamente, y en otoño de 1938 había invadido Cantón y estaba desplazando a los chinos en dirección oeste y hacia el interior de su país. El mismo Chiang Kai-shek se había visto obligado a desplazar la sede de su gobierno a Chongqing, en el interior de China. Gran Bretaña y Francia se limitaron a enviar notas de protesta a Tokio, las cuales fueron ignoradas. Sin embargo, la resistencia con la que Chiang Kai-shek se oponía a la agresión había cautivado la imaginación pública americana. A finales de 1938, el presidente Roosevelt le hizo un préstamo a Chiang de $25 millones para animarle a continuar con la lucha. El apoyo ruso a Chiang Kai-shek era bastante pasivo, pero Rusia tuvo varios enfrentamientos con los japoneses en la frontera norte de Manchuria que culminaron en una gran batalla en Nomonchán en agosto del 39. Los rusos, dirigidos por Georgy Zhukov, quien llegaría a ser muy conocido unos años más tarde, consiguieron una victoria decisiva.
China hacía frente a la continua agresión japonesa y a la destrucción de sus ciudades y poblaciones. Sin embargo, aparte de algún dinero americano, sus peticiones solo habían obtenido palabras de conmiseración por parte de Occidente. La verdad es que los problemas en Europa se consideraban más acuciantes que los del pueblo chino. Cuando Hitler llegó al poder en Alemania en enero de 1933 y empezó a imponer mano dura en el país, la opinión internacional en general era que Alemania ya había recibido bastante castigo. Ignorando la crueldad con la que Hitler estaba erradicando toda oposición a su política, los observadores extranjeros estaban especialmente impresionados por la manera en la que Hitler estaba organizando la vuelta al trabajo del pueblo alemán y transformando la economía. Entre los impresionantes proyectos de construcción que emprendió se contaba una red de superautopistas, las Autobahns. Sin embargo, Hitler seguía obsesionado no solo por rectificar lo que él consideraba injusticias impuestas a Alemania por el Acuerdo de Paz de 1919, sino también por establecer una política que le proporcionase al pueblo alemán el llamado Lebensraum o espacio habitable, lo que significaba extender las fronteras alemanas de 1919. La primera indicación de ello llegó en octubre de 1933, cuando Alemania se retiró de la Liga de las Naciones en protesta por no habérsele permitido tener unas fuerzas armadas de un poderío equivalente al de sus vecinos, especialmente Francia. Hitler inició en secreto una expansión de sus fuerzas militares que incluía la creación de una fuerza aérea, la Luftwaffe. El mundo pronto iba a descubrir sus intenciones. Hitler consideró imperativo crear el armamento suficiente como para poder disputarle a Polonia el corredor que separaba el este de Prusia del resto de Alemania. Mientras tanto, dirigió su mirada hacia el sur, a su país natal, Austria, cuyas gentes también hablaban alemán. A causa de las constantes amenazas por parte de la derecha y la izquierda, el canciller Engelbert Dollfuss había gobernado el país sin un parlamento desde 1932. A principios de 1934, el malestar general culminó en una revuelta de trabajadores en Viena. Dollfuss la aplastó sin contemplaciones utilizando al ejército. Ello lo hizo aún más impopular y Hitler intentó dar un golpe de Estado. A pesar de que los nazis austríacos asesinaron a Dollfuss, el golpe fracasó y el ejército austríaco recuperó una vez más el control del país. Además, Mussolini mostró su oposición al golpe de Estado desplegando tropas en el paso de Brenner en la frontera alpina de Italia con Austria, y Hitler se vio obligado a retroceder. Sin embargo, le animaron mucho los resultados de un plebiscito convocado por la Liga de las Naciones en la rica región minera de Saarland en enero de 1935. Situada en la frontera con Francia y codiciada por dicho país, había estado bajo el control de la Liga desde 1919. Ahora, la población votó abrumadoramente a favor de volver a estar bajo gobierno alemán, y Hitler, encantado, envió a sus tropas y recibió con agrado el retorno de Saarland al redil alemán. Iba a ser la primera de una serie de adquisiciones territoriales que Hitler llevaría a cabo durante los años venideros.
Al mismo tiempo, Hitler hizo público el rearme alemán. El ejército doblaría sus fuerzas y se volvería a imponer el servicio militar obligatorio. En primer lugar, se crearían 3 divisiones de Panzers, resultado de mucho esfuerzo y estudio que ya habían sido probados en Rusia durante los años de Weimar. Y lo que aún era más sensacional, a pesar de que se había sospechado durante meses, se reveló la creación de la Luftwaffe. Al menos en cantidad, esta parecía rivalizar con las fuerzas aéreas británicas y francesas, si bien Hitler al principio exageró la dimensión de la misma para hacerla parecer más grande de lo que era. A Gran Bretaña no le preocupaba demasiado el aumento de las fuerzas de infantería alemanas, pero sí la Luftwaffe, que podía suponer una amenaza directa. Francia, que seguía construyendo la línea Maginot, opinaba justo lo contrario. A Francia le encolerizó el acuerdo naval anglo-alemán de junio de 1935, según el cual Alemania aceptaba limitar su flota de superficie a 1/3 de la Armada Real con igualdad de submarinos, al mismo tiempo que esto suponía la aceptación por parte de Gran Bretaña de la nulidad del Tratado de Versalles. A los ingleses les convenía el pacto, ya que temían otra carrera de armamento naval como la de antes de 1914. La despreocupación sobre los submarinos reflejaba la creencia de la Armada Real de que los desarrollos del sonar y de las cargas de profundidad significaban que el submarino ya no era la misma amenaza que durante 1914-18. Unos años más tarde, los ingleses iban a lamentar esta opinión. Sin embargo, el rearme alemán incitó a británicos y franceses a hacer lo mismo. Ello supuso el fin de los intentos mundiales para asegurar la paz mediante el desarme. A pesar de que al principio el rearme se llevó a cabo de manera vacilante, Gran Bretaña se concentró en ampliar su fuerza aérea, sobre todo sus bombarderos, ya que consideraba que este arma sería decisiva en la guerra del futuro. Rusia también había estado rearmándose, ya que según la política de Stalin era necesario contar con unas fuerzas armadas modernas y fuertes que pudiesen proteger al Estado comunista contra la amenaza exterior. En 1935 Rusia tenía unas fuerzas blindadas impresionantes y una gran fuerza aérea. Sin embargo, Stalin había desarrollado la paranoia de que su posición personal estaba siendo amenazada, y por lo tanto empezó a eliminar a todos aquellos que sospechaba que podían derrocarle. Hombres como Grigori Zinoviev y Lev Kamenev, que habían integrado el círculo íntimo de Stalin, fueron acusados de formar parte de una conspiración internacional dirigida desde el exilio por León Trotsky y se les condenó a muerte. Otros, como el jefe del Estado Mayor, Mikhail Tukhachevsky, también fueron eliminados, al igual que muchos jefes militares. Pronto, las purgas alcanzaron todos los ámbitos de la sociedad rusa. El temor hizo que el pueblo ruso empezase a reverenciar a Stalin casi como a un dios. Fue lo que llegó a conocerse como culto a la personalidad. De vuelta en Europa Occidental, Hitler dio el siguiente paso en marzo de 1936. Aprovechando la preocupación que británicos y franceses mostraban por Abisinia, movilizó a algunas de sus tropas y las envió a la zona desmilitarizada de Rhineland. Ello suponía una nueva contravención del Tratado de Versalles, y además Hitler se estaba echando un farol, porque las fuerzas armadas alemanas se encontraban en medio de un rápido proceso de expansión, y si los británicos y los franceses hubiesen elegido el momento para oponerse a Hitler, las fuerzas armadas de este no estaban en absoluto preparadas para la guerra. Pero Gran Bretaña no hizo nada, y Francia se limitó a desplegar algunas tropas en la frontera con Alemania, que acabó retirando para evitar la guerra.
Hitler entonces ordenó construir defensas similares a la línea Maginot en la frontera con Francia, creando el llamado Muro Occidental o Línea Siegfried. Y consolidó aún más su posición firmando un pacto con Mussolini el 1 de noviembre de 1936, el eje Berlín-Roma. Hitler continuaba impresionando. En 1936 le tocaba a Berlín organizar los Juegos Olímpicos y Hitler aprovechó la ocasión para presentar un masivo espectáculo de propaganda que ensalzase el nacionalsocialismo y el ideal ario. Este espectáculo fue igualado en los congresos del partido que se celebraban cada mes de septiembre en Nuremberg, en el sur de Alemania. Millones de personas desfilaban para demostrar el poder de la disciplina nazi. Bajo toda esta parafernalia estaba teniendo lugar algo mucho más siniestro. Hitler nunca había olvidado su odio hacia los judíos y seguía pensando que estos estaban detrás de la puñalada trasera de 1918. Ya en abril de 1933 había iniciado un boicot contra los comercios judíos y había establecido la prohibición de que estos ocupasen cargos públicos. 2 años más tarde, mediante las leyes de Nuremberg, se prohibió que los judíos obtuviesen la ciudadanía de pleno derecho y que contrajesen matrimonio con arios. La propaganda contra los judíos aumentó y se les prohibió ejercer las profesiones legales y médicas. Un número cada vez mayor de judíos fueron internados en campos de concentración donde se les obligaba a hacer trabajos forzados. Muchos abandonaron Alemania, entre ellos el gran físico y matemático Albert Einstein, quien se estableció en los Estados Unidos. El clímax llegó en noviembre de 1938, en la que sería conocida como la Noche de los Cristales Rotos. Como consecuencia del asesinato de un diplomático alemán a manos de un judío polaco en París, se autorizó oficialmente el saqueo de los comercios judíos, la quema de sinagogas e incluso el asesinato. Luego se obligó a que los judíos llevasen una estrella amarilla cosida a sus ropas y a menudo se les embargaban sus propiedades por la fuerza. Los demás países no protestaron, en parte debido al recelo tradicional hacia los judíos del que todos los países de Europa habían sido culpables, pero también porque las democracias occidentales temían provocar la guerra con Hitler. Hitler también dejó su huella en el mundo del arte, incluyendo la quema pública de aquellos libros que desagradaban al régimen. Aparte de apoyar activamente a Franco durante la Guerra Civil Española, Hitler no llevó a cabo ninguna acción en el exterior durante los 2 años siguientes al suceso de Rheinland. Quería desarrollar más sus fuerzas armadas antes de emprender nuevas acciones. En 1938, Hitler consideró que su poder era suficiente como para volver a intentar atacar Austria. Kurt von Junneck había gobernado Austria desde el malogrado golpe de Estado nazi de 1934, y al igual que Dollfuss antes que él, estaba decidido a mantener a su país libre de las garras de Hitler. En febrero de 1938, von Junneck descubrió otro complot interno nazi y recriminó a Hitler. Hitler se limitó a acusarlo de maltratar a los nazis austríacos y la tensión aumentó. Para reducir la tensión, von Junneck anunció un plebiscito para decidir si el pueblo austríaco deseaba seguir siendo independiente con respecto a Alemania.
El 12 de marzo, y mientras se hacían los últimos preparativos, la víspera del referéndum, Hitler, temiendo un resultado desfavorable, pasó a la acción. Sus tropas cruzaron la frontera austríaca. Avanzaron hacia Viena, donde la completa sorpresa y el recibimiento de los simpatizantes nazis hicieron que la invasión fuese incruenta. Aquel mismo día, Hitler anunció la Anschluss o unión entre Austria y Alemania. Una vez más, las democracias occidentales mantuvieron silencio, diciéndose a sí mismas que semejante unión entre estados vecinos que compartían la misma lengua era algo natural. Una vez más, Hitler se había salido con la suya. Actuó con rapidez para asegurar su próxima víctima, Sudetenland, la provincia más occidental de Checoslovaquia, donde habitaba una minoría alemana importante. Hitler animó a los nazis indígenas a que exigiesen la autonomía completa y luego amenazó al gobierno checo con utilizar la fuerza si rehusaba a concederla. Los checos no pensaban dejarse intimidar y estaban decididos a resistirse a las exigencias de Hitler. Sobre todo porque las fuerzas armadas checas eran considerables y por lo tanto se ordenó una movilización general y las tropas fueron desplegadas en las fronteras con Alemania. Hitler, sorprendido, se detuvo momentáneamente, pero la situación siguió siendo muy tensa durante todo el verano de 1938. A principios de septiembre, temiendo que la guerra fuese inminente, el primer ministro británico Neville Chamberlain viajó a Alemania para reunirse con Hitler. Se encontró con el líder alemán en Bad Godesburg, en el Rin. Hitler le aseguró que si podía quedarse con Sudetenland no plantearía más exigencias territoriales en Europa. Chamberlain informó de ello al gobierno francés y lo convenció para que aceptase las garantías de Hitler. A pesar de ello, ambos países tomaron precauciones, si bien estas solo consistían en excavar refugios antiaéreos en los parques públicos y en desplegar baterías antiaéreas en Londres y París. Luego, Chamberlain regresó a Alemania. El 29 de septiembre, en Múnich, y con Mussolini como mediador, Gran Bretaña, Francia, Alemania e Italia firmaron un pacto según el cual Hitler podía quedarse con Sudetenland a cambio de declarar formalmente que renunciaba a cualquier otra ambición territorial. Los checos no fueron consultados. Y el 1 de octubre las tropas alemanas entraban victoriosas en Sudetenland sin derramar sangre. Chamberlain, por otra parte, regresó a Londres y declaró: consideramos que el acuerdo firmado ayer por la noche y el acuerdo naval anglo-alemán simbolizan el deseo de nuestros dos pueblos de no volver a luchar jamás el uno contra el otro. Y ante los vítores de la multitud reunida mostró triunfante el documento, con su firma y la mía. Hitler, embargado por el éxito, se dirigió inmediatamente hacia Polonia, una espina en su costado. Exigió el puerto de Danzig, actualmente Gdansk, al norte del corredor polaco, así como los territorios que conectaban con el este de Prusia. Los polacos no aceptaron. Sin embargo, Hitler se refrenó a causa del enorme ejército polaco a cuyo mando se encontraba el mariscal Edward Śmigły-Rydz. Y volvió a fijarse en Checoslovaquia, cuyas razas políglotas estaban inquietas por la invasión de Sudetenland.
La movilización checa de mayo de 1938 no había podido evitar que Hitler lograse sus propósitos y la gente estaba molesta con el gobierno de Praga. Como consecuencia, los líderes de dos provincias exigieron una mayor autonomía y fueron despedidos. El líder de otra provincia, Eslovaquia, se quejó a Hitler, pero tuvo que aceptar bajo amenazas que su región se convirtiera en un protectorado alemán. Una vez acordado esto, Hitler no tuvo dificultad en dividir el resto de Checoslovaquia. El 15 de marzo de 1939, Hitler se anexionó formalmente Bohemia y Moravia. Declaró Eslovaquia un protectorado y entregó Rutenia a Hungría. Las tropas del dictador de derechas almirante Miklos Horthy ocuparon inmediatamente Rutenia, mientras los alemanes se apoderaban del resto de Checoslovaquia ante las tímidas protestas de Gran Bretaña. Memel, actualmente Klaipėda y situada en el norte de la frontera del este de Prusia con Lituania, era la próxima anexión de Hitler, una vez más bajo el pretexto de proteger a la minoría alemana. Se la anexionó en marzo del 39, pero Gran Bretaña y Francia, que se habían dado cuenta del fracaso del pacto de pacificación, le advirtieron que defenderían Polonia. Mussolini cada vez estaba más celoso de los éxitos de su aliado y en abril del 39 envió tropas a Albania, país que había estado bajo influencia italiana desde mediados de la década de los 20. Esto hizo que el presidente Roosevelt pidiera garantías por parte de Berlín y Roma de que no se lanzarían ataques sobre otros países europeos. Sin embargo, tanto Hitler como Mussolini sabían que a mediados de los 30 América había aprobado las leyes de neutralidad según las cuales no podía ayudar a ningún bando, y por lo tanto ignoraron las peticiones de Roosevelt. Y en mayo de 1939 reforzaron su alianza firmando el Pacto de Acero, según el cual se garantizaban apoyo mutuo en tiempo de guerra. Mussolini, como pronto se haría evidente, no se había percatado de que Hitler pensaba recurrir a la guerra en cuanto antes. Durante el verano de 1939, los británicos y los franceses habían tratado desesperadamente de obtener el apoyo de Moscú para contener a Hitler. El punto de fricción era que Polonia se negaba a permitir la entrada de tropas rusas en suelo polaco. De repente, en agosto de 1939, y ante la sorpresa del mundo, el ministro de Exteriores alemán, Joachim von Ribbentrop, viajó a Moscú y firmó un pacto de no agresión con su homólogo ruso, Vyacheslav Molotov, partiendo de la base de que Polonia sería dividida entre los dos países. Ello sirvió para acabar con el temor alemán de una guerra en dos frentes, y ahora Hitler podía movilizar sus fuerzas. Los polacos también empezaron a prepararse para la guerra. Las fuerzas alemanas se acercaban a la frontera polaca siguiendo un plan ideado a principios de verano. La Luftwaffe se trasladó a los campos aéreos de vanguardia. Se informó a las tripulaciones de cuáles serían sus objetivos iniciales en Polonia. Pero el atardecer del 25 de agosto, mientras las fuerzas alemanas se desplegaban sobre sus posiciones, Mussolini declaró que todavía no estaba preparado para la guerra. Hitler envió una orden de aplazamiento que llegó a sus unidades de vanguardia justo cuando se disponían a cruzar la frontera. Ello dio ciertas esperanzas a los aliados occidentales, que pensaron que la guerra tal vez podría evitarse. Confiaban en que los italianos, que querían ganar tiempo, negociaran un acuerdo de paz.
Sin embargo, todo fue en vano. Hitler estaba decidido. El atardecer del 31 de agosto mantuvo una breve audiencia con el embajador polaco. Al día siguiente, al amanecer, el ejército alemán cruzaba la frontera polaca. Por segunda vez en 25 años, Europa estaba sumida en la guerra. Una guerra que iba a convertirse en un conflicto mucho más extenso y horrible que la Gran Guerra.